Hola hermanitos, buenas madrugadas. Gracias a Dios me permite estar nuevamente iniciando nuestro último escalón. Estamos en el básico y les doy la bienvenida. Y les exhorto y les animo a que sigan adelante, se esfuercen y sean valientes. Hemos llegado prácticamente ya a la última etapa de de estos cursos básicos. No ha sido fácil, hemos tenido muchas luchas, muchas pruebas, muchas situaciones que se han presentado, pero yo creo que el esfuerzo lo ha valido, porque el Señor ha sustentado hasta el día de hoy y nos ha enseñado muchas cosas, nos ha hecho a aprender, a vivir, a corregir, a meditar, a reflexionar, como dice su palabra, ¿verdad? Y bueno, pues le doy las gracias porque estamos por terminarlo. Y les pido que no cejen, que nos tomemos fuertemente de la mano de nuestro Señor, que es nuestro maestro, nuestro guía, y, y es el que nos da la fortaleza para seguir adelante. Acompáñenme en esta oración, por favor, para iniciar el tema el primer tema de nuestro primer básico I. Señor, te doy gracias. Para mí es un gran privilegio volver a estar aquí junto con mis hermanos y hermanas para escuchar tu palabra, para aprender, Señor, para hacer lo que tú nos has pedido hacer. Te doy las gracias, Señor, y te pido que seamos esos vasos de barro que tú moldeas, que tengamos un corazón maleable, dispuesto, lleno de expectativas y anhelo para seguir aprendiendo de ti, para que en estos tiempos sintamos no solo la consolación, sino la preparación y la templanza que tu Espíritu Santo nos da. Señor, gracias te doy. Para mí es un privilegio estar aquí con mis hermanos. Yo me pongo en tus manos, Señor, porque también estoy aprendiendo junto con ellos. Y te ruego, Padre, de todo corazón, que tú seas el que tome el control de cada clase, porque yo no tengo nada bueno que enseñar. Al contrario, Señor, tengo que aprender. Tú eres nuestro maestro y nuestro guía, Señor. Así es que dejo en tus manos esta clase. Mueve mis labios, Señor, y quita lo que estorbe. No permitas que mis pensamientos sean los que dominen. Te lo ruego, papito. Tú eres mi Señor, mi maestro y nuestro guía. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanitos. Pues estoy muy contenta, muy contenta porque la verdad, pues ya es el último, ¿verdad? Es el último escalón que vamos a hacer. Y bueno, y precisamente el tema que hoy nos compete me hace pensar en ciertas situaciones y me hizo recordar un poco. Así es que voy a hacer una pregunta para ver si nos las contestamos, ustedes y yo, ¿no? Dice, yo creo que todos nos acordamos cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador en nuestras vidas, ¿no? Y no sé ustedes, pero yo sí sufrí un cambio totalmente drástico, diametral, de 360 grados, porque cambió mi vida. Y me pregunto, o les pregunto, ¿extrañan su vida anterior?
Extrañamos sentirnos solos, angustiados, mm, sin confianza, con miedo, con falta de paz, de que todo nos angustiaba. Y inclusive yo, no sé ustedes, pero yo sentía me sentía con una carga muy, muy pesada antes de conocer a mi Señor y aceptarlo como Salvador. Y créanme que no extraño esa vida. Y yo creo que ustedes tampoco la extrañan, porque con el Señor hemos tenido la satisfacción primero de ser cambiados, transformados, limpiados, rescatados de la muerte, porque estábamos muertos. Y Él nos dio vida. Y debemos de estar recordando de dónde de dónde nos sacó y cómo estábamos. Yo sí lo recuerdo muy bien y nunca se me va a olvidar y no quiero olvidarlo porque quiero que mi corazón siempre esté agradecido con Él. Pero también le agradezco que para que yo fuera rescatada tenía que haber mensajeros que me llevaran la palabra, que me dieran a conocer que existía la posibilidad de yo cambiar, de ser transformada. Y la verdad fue algo maravilloso, porque cuando llegaron a mi vida esos mensajeros, todo cambió de la oscuridad donde yo vivía a la luz. Me hablaron de de un plan que Dios ha tenido desde los principios de los tiempos para salvarnos. Pero para ello primero yo tenía que reconocer algo. Y efectivamente, hermanos, el tema de hoy nos habla de la gran comisión. ¿A qué se refiere con la gran comisión? Retomando lo que les decía, hubo mensajeros, hermanos, que me hablaron de la palabra. Me hablaron de un plan maravilloso, pero para hablarme de ese plan, primero tenían que hacerme consciente de mi condición. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, hacer conscientes de la condición de las personas que todavía no tienen a Jesús como Señor y Salvador. ¿A qué me refiero con esto? En Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Nos quedamos en ese punto tantito. Tenemos que hacer o a dar, concientizar a las personas de que estamos viviendo en pecado y que el pago de ese pecado es la muerte. El destino es el lugar donde el lloro y crujir de dientes. El Hades, el infierno eterno, donde el alma no tendrá descanso. Y tenemos que ser conscientes en dar o enseñarle o concientizar a las personas a las que les hablamos de la palabra, en qué condición están, para que reconozcan, como nosotros en su tiempo reconocimos que estábamos en pecado y que estábamos condenados a morir. No sé dónde yo vi que ahora los que están compartiendo la palabra les hablan bonito a las personas y les hablan que si aceptan al Señor van a ser salvos, pero nunca les conducen en la realidad, es decir, no los sitúan en la realidad,
Para que tú aceptes al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, primero tienes que reconocer en qué condición estás y arrepentirte, como a nosotros nos sucedió, reconocer que estamos en pecado y de veras arrepentirnos de tal manera que abramos nuestro corazón, porque entonces viene la segunda parte de Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que decirles que sí hay una esperanza, que hay una salvación, que el que murió en la cruz vino a limpiar nuestros pecados. Él murió por nuestras transgresiones. Todo lo que Él sufrió lo teníamos que sufrir nosotros, pero por amor, Él dio su vida por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos. Y eso tenemos que hacerlo. Tenemos que concientizar, primero ver la condición, mostrarle la condición, darle el plan de salvación, enseñándoles en qué condición estamos, pero que hay una esperanza y que alguien murió por nosotros, alguien que nos ama en una forma incondicional, eterna, incomprensible, para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Por qué? Porque en Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por desobediencia, ya lo sabemos, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay uno que no hayamos pecado. Solo el Señor Jesús es el que no pecó, porque Él venía a cumplir una misión, a morir por nuestros pecados, a hacer ese sacrificio santo, hermoso. Entonces tenemos que llevar el mensaje y que ellos reconozcan como nosotros que somos pecadores, pidiéndole perdón al Señor y arrepintiéndonos de verdad y que solo hay un camino. En Juan 14:6 nos lo dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Así es, no hay otro camino. Por eso es necesario que lo aceptemos como Señor y Salvador en nuestra vida, que Él tome el control de nuestra vida, que le abramos nuestro corazón. Nosotros debemos de ir mostrándole a las personas de quienes hablamos cuál es los pasos a seguir. Porque debemos de decirles que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, muchas veces no sabemos de memoria este versículo, pero tenemos que explicárselos, que es tan grande el amor del Señor, que si nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, vamos a tener vida eterna porque Él vino a salvarnos, a hacer ese sacrificio que nadie va a hacer por nosotros. Y bueno, hermanos, pues es necesario que los llevemos a ese arrepentimiento. Uh-huh. Y hay un pasaje de la Biblia que me gusta mucho en Lucas 5:8, cuando Jesús empieza
su camino y ve a Pedro a lo lejos. Y se acerca, ¿no? Y ellos están cansados de ¿cómo se llama? De pescar y pues no pescaban nada, no pescaron nada. Entonces llega nuestro Señor Jesús y le dice que tire la red de pescar de cierto lado, ¿no? Se las voy a leer. Les puse Lucas 5:8, pero voy al contexto, ¿no? Está muy bonita, dice así. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y qué bonito, porque aquí Pedro todavía como medio dudaba, pero decía, en tu palabra, o sea, fue obediente, ¿verdad? Fue obediente Pedro. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué estaba aquí haciendo Pedro? Reconociendo su condición, sintiéndose mal porque él sabía que era un hombre pecador. Entonces, es lo que nosotros debemos de hacer, arrepentirnos totalmente. No remordimiento. Ya hemos hablado de lo que es remordimiento y lo que ha sido arrepentimiento, ¿no? Sino de veras ese pesar. Yo recuerdo cuando acepté al Señor, créanme que no paraba de llorar porque no me sentía merecedora de ese amor, de ese privilegio. Me arrepentí de todas mis maldades, de mis malos pensamientos, de mi comportamiento. Me sentía toda llena, cargada totalmente, como si trajera yo un bulto en la espalda. Me sentía tan pesada, tan desdichada, angustiada, oprimida, que cuando empecé a confesar y arrepentirme de mis pecados y acepté al Señor Jesús en mi corazón, de que Él tomara ese control, que fuera mi Señor, mi soberano en mi vida, todo eso, esa carga se eliminó, se esfumó y la verdad fue algo maravilloso porque en Lucas 4:18 el Señor cumple esa promesa cuando uno lo acepta. Dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Sí, a eso vino el Señor, a sanarnos, a limpiarnos, a libertarnos de la carga del pecado. Sí, la verdad, estar atado al pecado es lo más horrible que puede haber. Y por eso es muy importante que nosotros, como discípulos, después de haber aceptado al Señor, pues nos volvemos sus discípulos, sus hijos y discípulos, como pasó con los apóstoles. Vemos que Pedro después siguió al Señor, Juan, Jacobo, Santiago, Felipe, Mateo,
Tomás, y todos los apóstoles, los 12 apóstoles, lo siguieron. Y es lo que nosotros debemos de hacer, seguirlo. ¿Y saben qué es lo más bonito de todo esto? Es que durante esos 3 años el Señor les estuvo instruyendo, enseñando a orar, enseñando a que ellos vieran cómo Él sanaba, cómo liberaba a los endemoniados, cómo resucitaba a los muertos, cómo sanaba a los ciegos, a los paralíticos, a los leprosos, a los hidrópicos, a los de mano seca, en fin. Dice Juan que si se escribiera de todo lo que hizo Jesús, no terminarían de escribir lo que Jesús vino a hacer. Nos enseñó a orar, a apartarse un tiempo para orar con el Padre. Los estuvo instruyendo y es lo que está haciendo ahora con nosotros. Nos instruye, nos enseña. ¿Sí? Y por eso es importante, como ellos lo hacían, orar, leer las escrituras. Y hemos sido testigos de sus milagros, porque hemos visto milagros, hemos oído milagros y hemos vivido milagros. Entonces, no tenemos nada diferente a los discípulos, a los primeros discípulos. Lo más hermoso de esto es que cuando Jesús recorrió con ellos los 3 años y dijo que él tenía que retirarse para preparar las moradas donde vamos a vivir con él, les dijo que a su vez a ellos y a nosotros que dejaba un consolador. En Lucas 24:49 él les dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49. Él les estaba hablando que iba a mandar al Consolador, al que nos instruye, al que nos redarguye, ¿sí? Y en Hechos 1:5 lo dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Sí, está hablando del Espíritu Santo, del que ahora está con nosotros, que nos consuela, que nos redarguye, que nos instruye. Recuerden que ellos tenían que seguir caminando y seguir predicando la palabra y seguir llevando la palabra, extender el evangelio. Claro, la comisión de ellos era que extendieran el evangelio solo con los judíos, solo con los de casa. Y que iban a necesitar a un consolador, alguien que los guiara, que cuando no tuvieran miedo a la hora de hablar en los concilios. No tuvieran miedo de hablar. Y entonces, así lo prometió. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. Pero el Señor, pensando también en nosotros, en los gentiles, comisionó a Pablo, ¿verdad? Para que él llevara la palabra a los gentiles. Y afortunadamente el Espíritu Santo sigue hasta nuestros días. Por eso es necesario que nosotros le busquemos, oremos,
tengamos una relación firme con el Espíritu Santo, porque Él hace que nosotros tengamos una comunión directa con el Señor. Y aún así los discípulos seguían haciendo lo que el Señor les enseñó. Porque cuando uno es discípulo, es para siempre, hermanos. Cuando tú aceptes ese compromiso, es para siempre. Recuerden que estamos en el proceso de la novia. Una novia que se desposa con Dios, con el Señor Jesús, es de tener un compromiso. Cuando yo me preparé para casarme con Enrique, mi esposo, nosotros nos comprometimos, estábamos en desposorio. ¿Y eso qué significaba? ¿O qué significa? Que yo lo tenía que respetar, aunque no fuera mi esposo. No iba a andar con uno, con otro, cotorreándome, yéndome a mis pachangas como si él no existiera. Y él también me respetaba, bueno, me respeta, ahora más que soy su esposa, pero teníamos un compromiso, lealtad, fidelidad, compañerismo. Y así pasa con el Señor. Nos estamos preparando. Y el Espíritu Santo es el que nos redarguye y nos dice, cuidado, estás enfriándote, te estás alejando, esto no está bien, mientras nosotros no lo contristemos. Y bueno, pues entonces ya está más que suficientemente claro que nosotros tenemos una comisión. Y nuestro versículo base es ese versículo. Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No tengamos temor. Sé que a veces algunos somos torpes de palabra, algunos somos penosos, tal vez. Muchos pueden decir, es que ahorita está la palabra de moda introvertido, ¿no? O híjoles, es que no le sé bien a la palabra, no he leído lo suficiente, no sé cómo hablar, pero la misma palabra te lo va diciendo. Y ya a estas alturas nosotros ya debemos de desenvolvernos un poquito más, porque hemos llevado un curso básico casi de un año, ¿verdad? Donde hemos conocido las bases fundamentales de la doctrina sana, del Evangelio. Entonces ya estamos preparados para comunicarles a otros lo que a nosotros se nos ha dado. Tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Recuerden cuando nosotros también se nos dio la palabra de Dios. Yo recuerdo que los primeros que me hablaron de Dios eran unos jovencitos. Tenían más o menos mi edad, yo le calculo que estaban entre los 16 y 17 años. La primera vez que me hablaron, no acepté, la verdad, no acepté la primera vez. Pero, híjoles, si algo he de admitir es que estos chicos, no solo Dios les dio la fortaleza y la valentía, porque no es fácil ir tocando de casa en casa, ir dando la palabra, porque ellos tocaron a mi casa
e inclusive me regalaron mi primera Biblia. Y la verdad fue, pues ahorita ya digo que hermoso porque pues iban con esa pasión, ese amor. En ese momento, como yo también estaba joven, no lo entendí. Y me imagino que no por eso desmayaron. Tal vez no acepté en ese momento, pero estoy segura que ellos oraron por mí, sin conocerme. Y a lo mejor algún día el Señor les dio a ver o a entender que había habido fruto en mi vida. Porque pues el que llegó a recoger ese fruto fue otro hermano. Y nosotros no debemos de desmayar, ni ponernos tristes. Si a alguien le toca sembrar la semilla, bueno, demos gloria a Dios y oremos por estas personas. Si nos toca regar el agüita, pues lo hagamos. Y si nos toca recoger el fruto, es decir, que acepten al Señor, pues gloria a Dios. Pero nuestra misión es llevar la palabra, es comunicarles que hay salvación, porque todos están condenados, estamos condenados por ser pecadores. Y la única manera de tener vida eterna es aceptando al Señor Jesús. Jesús empezó solito a predicar, a evangelizar, a llevar la palabra. Esos 3 años que los apóstoles estuvieron con él, ellos veían cómo él predicaba, cómo era su elocuencia. Y cuando prometió el Espíritu Santo era precisamente para que no tuviéramos temor de hablar. Dice que no debemos de tener temor al hablar, ¿no? Estaremos ante un concilio y el que nos hará recordar las cosas y hablar del Señor Jesús es el Espíritu Santo. Más cuanto ahorita podemos hacerlo. Solo confiemos en el Señor y tengamos esa relación estrecha porque ese es un mandamiento, hermanos. El que llevemos la palabra, el que compartamos la palabra. A lo mejor no vamos a ser evangelistas de masas, pero sí de personas en forma individual. Compartamos en cuanto podamos. ¿Cómo empezar? Con tu propio testimonio, ¿verdad? Con el mismo testimonio. Ahí puede ser una muy buena forma de empezar a dar el mensaje. Ok, entonces tenemos que discipular. Así como Jesús discipuló ahora sí, perdón por el redondeo de palabra, a los discípulos, ellos a su vez discipularon, y lo vemos a través de la palabra, ¿sí? Pablo y Bernabé discipularon a Marcos, a Timoteo, a Tito, a Filemón, a Tabita, etcétera, ¿no? Varios hermanos en Cristo. Y también lo hicieron los demás apóstoles, discipularon, sino cómo iba a ir creciendo la palabra. Ya estamos en el año 2022 y el Señor todavía tiene discípulos porque está constantemente llevando la palabra, y discipular significa enseñar, mostrar como lo hizo el Señor Jesús a los discípulos. Ha sido esa transmisión del Evangelio y de la palabra, de los mandamientos y estatutos del Señor. Y nos toca a nosotros.
Y pues tenemos quien nos enseñe, ¿verdad? ¿Quién nos enseña a discipular? Al Espíritu Santo. ¿Y eso qué significa? Pues que debemos de recordar que estamos sirviéndole a Dios. Debemos de anhelar servirle a Dios. Y vamos a ver por qué, por ejemplo, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hechos 12:25. Qué bonito, ¿no? Ustedes saben como yo que Pablo viajaba a establecer iglesias, a enseñarle a jóvenes como a Timoteo o a Tito, a llevar la palabra a otros, a exhortar, a enseñar, a trabajar, a evangelizar, a sanar también en el nombre de Jesús, a hacer milagros en el nombre de Jesús, como los otros discípulos. Estaban sirviendo. Y nosotros debemos de ver que es un gran privilegio servir. Servir para el reino y para nuestro Señor. En tercera de Juan 6 nos dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Sí, hermanos. El servirle al Señor es hacerlo de corazón, no para tener un puesto o que los demás nos vean. Recuerden qué les dijo Jesús a los discípulos cuando estaban peleando quién era el mayor de ellos, ¿no? Y le dijo que el que quería ser el más grande es el que tenía que servir a todos los demás. Porque si él siendo un rey vino a servirnos, se despojó de su grandeza y de su majestad para servirnos, para enseñarnos a servir, ¿cuánto más nosotros? Debemos de servir unos a otros, primeramente a los de su casa, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender que el servicio para el Señor es con amor. Y ese servicio debe ser con misericordia también. El Señor servía, él no tenía por qué venir a andar con los discípulos caminando, eh, sufriendo, en vez de andar en un caballo blanco, como el Rey de Reyes que es, con su carruaje dorado, que los ángeles le sirvieran, toda la gente abanicando al Señor Jesús, porque pues, es el Rey, ¿no? No, él andaba caminando con sus discípulos, sanando a las personas, abrazando a los menesterosos, transformando a los pecadores, ¿no? Y nosotros, la forma de servir al Señor es discipulando a los demás, pero también dando ejemplo de ese servicio. ¿Cómo? Pues leyendo la palabra con otros, ayudando en casa, dando testimonio en el hogar. Qué bonito es cuando el esposo llega y apoya a la esposa en el quehacer. Eso es servirle al Señor también. O atender a un enfermo, sea hermano o no sea hermano. ¿Verdad? Ayudar o a escuchar o orar por otras personas. La mayoría de las veces pensamos que servir es apoyar con dinero. Se tiene, ¿por qué no? Es bonito dar una ofrenda, una dádiva, ¿verdad? Una limosna.
Pero cuando no se tiene como lo hacían los apóstoles, dar de corazón lo que se tiene, la bendición, la oración, una sonrisa, un abrazo fraternal. Bueno, ahorita no nos podemos abrazar, pero sí una sonrisa, o escuchar a esa persona para que se desahogue, orar por ella, hablarle de Dios para que salga de esa estadía en la cual también nosotros estuvimos. Todo ese servicio, y Jesús lo vino a mostrar y nos lo vino a enseñar. Tenemos que instruirnos, hermanos. ¿Cómo le vamos a llevar la palabra? Miren, yo estoy sorprendida porque me gusta ver unos hermanos que evangelizan en Estados Unidos. Y me quedo sorprendida del conocimiento que tienen, no solo de la palabra, sino cómo lo compaginan con las cuestiones que pasan en la tierra y mucha ciencia. Y la verdad, te quedas de a ocho, pero más te pones o te sorprendes de cómo el Espíritu Santo los guía para hacer las preguntas, cómo compartir a los jóvenes, sobre todo van mucho con los jóvenes universitarios, que tienen ya ideas medio, híjoles, se queda uno de a ocho, ¿no? Pero me encanta porque digo, Señor, en serio, lo que es el Espíritu Santo, cuando tú tienes una relación firme, cómo enlaza el compartir la palabra, y cómo se quedan callados los demás porque no saben qué contestar. Después de que atacaron y refutaron, cuando el hermano, por medio del Espíritu Santo, los introduce a la palabra y les da hechos, es increíble. Por eso es necesario que leamos, que nos instruyamos, que desmenucemos la palabra. Recuerden que estamos en tiempos peligrosos. También el enemigo conoce la palabra y la transquiversa. Y hay muchos ahorita falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos profetas que están utilizando la palabra para engañar a muchos, para hacerlos tropezar, para confundirlos, para explotarlos. Debemos de tener nosotros que defender nuestra fe. Debemos de formar nuestra templanza, pidiéndole al Señor sabiduría, ciencia. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no leemos la palabra? Y dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Saben? Yo me doy cuenta con mis alumnos cuando hacemos un examen que no me saben contestar las preguntas, por muy simples que sean, porque a veces les hago los exámenes muy sencillos y aún así no los saben resolver porque no estudian, no estudian para nada. Pero también me doy cuenta de los que sí estudian, porque no solo lo resuelven, sino hasta le agregan un poquito más. Me hacen las comprobaciones de una manera que digo, este chico sí estudió. Así nos pasa con la palabra. Si no la leemos, si no la aprovechamos ahorita, que nos puede redarguir, corregir, porque a veces nos podemos equivocar, ¿sí? Pues entonces,
¿cómo vamos a discipular a otros en la sana doctrina? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, pero me interesa la última parte que dice apto para enseñar. Primera de Timoteo 3:2. Como discípulos tenemos que guardarnos y estar buscando la santidad. Y para ello, la palabra apto para enseñar significa que estemos dispuestos a aprender, a ser capacitados, en este caso por el Señor, por la palabra, para que a su vez nosotros podamos ser los que llevemos la palabra y enseñarla. Imagínense a Pablo. Por eso lo escogió el Señor. Primero porque era un maestro de la ley. ¿Qué quiere decir? Que estaba pero bien empapado de la ley cuando era fariseo, ¿no? Muy celoso de ella, muy celoso de Dios. Amaba a Dios de verdad con todo su corazón, pero de la forma errónea, ¿no? Persiguiendo a los cristianos. Ya me imagino a Pablo cuando acepta al Señor Jesucristo, se arrepiente de haber perseguido a los cristianos y haber consentido en su muerte, y de todos sus pecados y haber aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y todavía yo me imagino a Pablo leyendo y comiéndose las escrituras, sobre todo donde hablaba o habla de la venida del Mesías y cómo las profecías se cumplieron cuando Jesús vino. Tanto que fue instruido por el Espíritu Santo para escribir las cartas paulinas. Y nosotros también debemos de tener ese anhelo, ese deseo de escudriñar, para que podamos nosotros también enseñar la palabra sin alteraciones. Debemos de tener mucho cuidado. No metamos cosas de nosotros en la palabra. Seamos fieles al Señor, leales al Señor, obedientes, para que podamos discipular a otros. Debemos de tener bien fija en nuestra mente, hermanos, que estamos aquí y hemos aceptado con el Señor la comisión y servirle para discipular. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2, 3 al 5. Nosotros debemos de llevar al conocimiento de la verdad, porque la verdad nos hará libres, así dice la palabra de Dios. No podemos llevarlos a fábulas, a pláticas motivadoras. Es bonito, sí ayudan, pero no cambian nuestra vida, no cambian el corazón, no nos hacen razonar. Nos emocionan un rato y ya después otra vez, ¿no? Nos desinflamos. Y nuestra responsabilidad como discípulos del Señor es llevar la verdad. Si no aceptas al Señor Jesús, bueno, pues la paga del pecado es muerte.
Y no porque el Señor sea injusto. Nosotros somos los que estamos decidiendo, ¿no? La muerte o la vida. Pero hay que ser claros con las personas que les llevamos la palabra, ¿verdad? Y decirles que el único mediador, el único que puede abogar por nosotros, el único que nos, la verdad, puede estar delante del Padre intercediendo por nosotros, es nuestro Señor Jesús. Es el único, ¿sí? Es nuestro abogado. Y permítanme, déjenme ver, creo que es en Primera de Juan. Dos, uno, y dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Debemos de serles bien claros que el único que aboga por nosotros, el único que puede interceder ante Dios por nosotros, es Jesús. No hay nadie más. No tengamos temor de decirles la verdad. No hay quien más pueda interceder por nosotros. Si se avergüenzan del Señor y no creen en el Señor Jesucristo, no hay salvación. El Señor Jesucristo se avergonzará. ¿No dice su palabra que se avergonzará de nosotros? Nosotros nos avergonzamos primero de Él y nos negará ante el Padre. Tenemos que ser fieles a la palabra y decirles tal cual las cosas. Y no pensar, ay, es que no, ¿qué va a decir? Hermanos, si nos tiran de a locos, si nos tildan no sé, se burlan de nosotros, nos vituperian, pues si Jesús, que es nuestro Rey, sufrió todo eso, ¿cuánto más nosotros, que no somos nadie? Habrá alguien que sí, créanme. Nosotros fuimos ese alguien, que sí aceptemos a Dios y sí aceptemos la verdad. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Primera de Tesalonicenses 3:13. Debemos de tener nuestro corazón bien firmes. Debemos de buscar la santidad para poder llevar la palabra, para poder discipular. Y esperar esa venida que también debemos de comunicarla, que vamos a tener vida eterna y quien va a reinar sobre nosotros es el Señor Jesús. Y va a venir por su iglesia. Pero nuestra primera fase es el plan de salvación, hermanos. Y después empezar a discipular conforme a lo que hemos aprendido en el curso básico, llevando la sana doctrina, la oración, el ayuno, el apartamiento, buscar la santidad, ser hacedores de la verdad, que demos un testimonio real para aquellos que están conociendo de la palabra. Y para ello, pues tenemos que tener en nuestro corazón bien firmes los mandamientos principales. Yo sé que ustedes ya se lo saben.
porque en ese engloba todo lo que nosotros hemos aprendido de la palabra. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, Él sea lo primero. Y ser obedientes. Es el primero y grande mandamiento. Tenemos que esforzarlo a hacer. Al decir que amarás al Señor tu Dios, quiere decir que te sujetas, que nos sujetamos a obedecerle, a cumplir los estatutos y los mandamientos que Él nos ha puesto. Y entre ellos es llevar la palabra de Dios, compartirla, no callarnos. Busquemos no callarnos. Oremos para que el Señor nos indique, nos guíe cómo compartir la palabra, a quién compartirla, en qué tiempo hacerlo y cómo hacerlo. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Los amamos? Los amamos tanto que queremos compartirles de la salvación que nosotros tenemos, o somos tan egoístas que queremos y nos quedamos con el mensaje nosotros. ¿Qué puede pasar si nos equivocamos o si somos tartamudos? Nada. Sí, algunos a lo mejor se reirán, otros se burlarán, pero créanme que haremos pensar a uno que otro por ahí. Y todo esto está en Mateo 22, 37 al 39. ¿A quién le vamos a servir? Ya dijimos que el servicio es un privilegio, pero ¿amamos servir a Dios? ¿O lo tomamos como un trabajo o una obligación? Hermanos, fíjense que en la palabra de Dios, no recuerdo ahorita bien el pasaje, pero dice que los levitas a los 50 años se retiraban de servirle al Señor. Yo sí me puse muy triste, le dije, Señor, yo ya tengo 50 y tantos, me voy a retirar, ¿puedo seguirte sirviendo en algo? Y el Señor por misericordia dijo, sí, y me puso a servir por su amor y su misericordia, porque en realidad no nos necesita el Señor, y ustedes lo saben, no nos necesita. Su creación lo adora, las aves cantan, inclusive las piedras gritarían para adorarlo, ¿no? Sin embargo, nos ama tanto que permite que le sirvamos. Y me gusta este versículo porque vean lo que nos dice. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Éxodo 23, 25. O sea, ¿a poco no es bien bonito que todavía que le sirves, Él te bendice? Y no lo merecemos. Sin embargo, todavía nos recompensa más de lo que ya ha hecho. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos 12:11. También este me gustó mucho porque, pues, imagínense, ¿no?
cuando va pasando el presidente o un rey de Inglaterra o de esos lugares, la gente se abalanza, se aloca y, ay, no, se paran a servirles la mesa y al asiento y les limpian allí, donde vayan a comer, se desviven, ¿no? Porque quedar bien con ellos, pues imagínense con nuestro Señor, nos debemos de desvivir por servirlo. Nos debemos de desvivir por estar con Él. No solo es un privilegio, es un gozo, un agradecimiento, una alegría, el ser útil, el que Él nos permita servirle, porque no nos necesita, pero nos lo permite, nos capacita para hacerlo, nos enseña, nos muestra, nos da ejemplo. La verdad, hermanos, es que somos muy bendecidos y muy privilegiados. Y para cerrar ya este tema, quiero decirles yo que sí es maravilloso servirle al Señor. Y he oído de pastores que ya ahorita ya no están con nosotros, o de hermanos o hermanas que ya no están con nosotros, que ya están con el Señor. Hasta el último momento, hasta el último suspiro, le sirvieron al Señor en su corazón. Como dice Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Queremos servirle al Señor, seamos obedientes. Compartamos la palabra, no tengamos miedo. El Espíritu Santo es el que va a hablar por nosotros, nos va a recordar cómo hablar, cómo llevar el mensaje, a quién decírselo, en qué momento. Solo hay que estar dispuestos y estar preparados, orando, leyendo constantemente, para que el Señor cuando diga aquí, allí, sin temor, sin miedo, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3:24. ¿Cuál es esa recompensa? Estar con Él. Pero ¿a quién debemos de servir? A nuestro Señor Jesús, a nuestro Rey de Reyes. Y con esto concluyo, hermanos. Sirvamos al Señor con agrado, con emoción, con alegría, con anhelo. Compartamos lo que nos han compartido a nosotros. No seamos egoístas, sino todo lo contrario. También que otros tengan la oportunidad de vivir como nosotros estamos viviendo ahora, una vida libre, una vida llena de bendiciones, de esperanza, de amor, de fortaleza, porque nos los da el Señor, de misericordia, de ver milagros donde mucha gente no ve, de descansar. Y bueno, pues le doy gracias a Dios porque nos permitió llegar hasta ahorita, hasta aquí. Y entonces con alegría compartir lo que hemos recibido. No tengan temor, no tengamos temor. Compartamos,
Y no nos pongamos tristes si en ese momento la persona no acepta. Queda la semilla, oremos para que esa semilla caiga en buena tierra y dé fruto a 30, 60 o 100%. Si vendrá otro hermano a recoger el fruto, gloria a Dios. Pero compartamos. Compartamos porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Y si es así, bueno, ya, por lo menos no podrán decir que no oyeron de la palabra. Con esto les doy las gracias y los invito a que nos veamos en Zoom, en nuestro horario acostumbrado. Despidámonos, hermanitos. Señor, te doy gracias por esta clase. Te doy gracias, Padre, porque anima nuestros corazones, redarguyes nuestros corazones, nos recuerdas cuál es el deseo de tu corazón para que nosotros obedezcamos. Así como nosotros fuimos afortunados de que otros nos hablaran de la palabra, nosotros también llevarla. Padre, que el Espíritu Santo tome nuestros labios, nuestro cuerpo, nuestra mente para llevar la palabra. Enséñanos a cómo hacerlo. Danos elocuencia. No permita, Señor, que callen nuestros labios, sino que sean ese medio, ese transporte para el Espíritu Santo y compartir a otros que necesitan también ser salvados. Señor, perdónanos si no lo hemos hecho, si hemos tenido miedo o si hemos tenido pena. No permitas que sigamos poniendo trabas, que seamos como esos niños, Señor, y esos valientes que arrebatan el reino. Que así seamos nosotros, esos violentos que arrebatan el reino. Te pido, Señor, que nos ayudes y que hagamos lo que tú nos indicas. Te damos las gracias, Señor, que anhelamos ser tus servidores, tus hijos, tus discípulos, porque tú eres nuestro Señor, nuestro soberano, nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro pastor. Te ruego que bendigas toda esta semana a mis hermanos y sus familias, guárdalos y protégelos, Señor. Provéeles del alimento físico y espiritual. Te ruego, Señor, que los guardes en el hueco de tu mano, de las enfermedades, de los accidentes y de la violencia, Señor, que se ha cernido. Te lo pido, Padre mío, y te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanitos, pues que Dios los bendiga y gracias. Gracias por todo. Que Dios los bendiga.